Bueno, y como todos los miércoles vamos a hablar de salud, en este caso los problemas de tiroides. Y para eso está Alicia Candelieri, ella es médica especializada en cirugía. Vamos a agradecer su presencia aquí en Primera Edición. Gracias a ustedes, Carla, por invitarnos. Bueno, es como un tema muy amplio, pero básicamente, ¿cuáles son las principales patologías de la tiroides, no? Yo creo que acá habría que considerar la patología nodular tiroidea, que en todo el mundo está en aumento y que es muy importante que el paciente en el autoexamen cotidiano, si registra un nódulo a nivel de la región del cuello, tanto sea en la zona central del cuello como en la zona lateral también, le llame la atención y consulte, porque con un método complementario, un examen complementario sencillo como es la ecografía de partes blandas, se puede diagnosticar a tiempo un nódulo de tiroides o la presencia de ganglios en el caso de las regiones del cuello. En ese caso, frente a la palpación de un nódulo, lo primero que debe hacer es consultar a endocrinología. Ese es el modo habitual por el cual se conduce a la evaluación, el diagnóstico de la enfermedad, y en ese caso, con exámenes de laboratorio también, se llega a considerar si ese nódulo, por una punción que es muy simple, con una aguja fina, ese nódulo puede llegar a ser maligno. El 5% de los nódulos de tiroides pueden llegar a ser carcinoma de tiroides. El resto generalmente son benignos. O sea que el autoexamen es importante. Es importante, sí, así como se pide que la mujer se haga el autoexamen mamario, con la patología nodular tiroidea pasa lo mismo, ¿sí? Y además es una patología que está en aumento en el mundo entero. Bueno, como suele ocurrir, tenemos preguntas de los televidentes. Vamos a compartir la primera. Mi consulta sería, ¿cuáles son los síntomas para que una persona se dé cuenta que puede tener tiroides? ¿Y cuál es el tratamiento que se lleva a cabo? Hay que diferenciar entre síntomas y signos. El señor pregunta cuáles son los síntomas. En ese caso estaríamos hablando de la función de la glándula tiroides, que la alteración de la función no necesariamente significa que tenga un nódulo de tiroides. Y tener un nódulo tampoco significa necesariamente que funcione en menos o en más. Entonces, como alteración de la función hay muchas: ganancia de peso, pérdida del cabello, la sequedad de la piel, bueno, todo eso puede indicar hipotiroidismo. Y por el lado contrario, el adelgazamiento comiendo mucho, o sea, con hambre y con un aumento de ingesta, pierde peso el paciente. En ese caso puede estar hablando de un hipertiroidismo. O sea, esto sería relacionado con el funcionamiento de la glándula. Generalmente cuando se hacen los exámenes se busca cómo funciona la glándula y con una ecografía si hay patología nodular. Bien. O sea, ¿qué signo sería la palpación? Tocarse un nódulo. Y síntomas lo otro. Segunda consulta. Hola, buen día, doctor. ¿Qué análisis hay que hacer para descubrir o saber el problema de tiroides? ¿Y a qué le incumbe? ¿Al hombre y a la mujer o en ambos casos? Bueno, con respecto a los análisis, lo que yo dije al comienzo, el paciente que siente que tiene una enfermedad de tiroides, lo ideal es que la primera consulta sea clínica, sea endocrinológica, para que le haga análisis pertinentes como hormonas tiroideas, TSH, T4, anticuerpos y una ecografía, que es un método muy simple para ver. Y con respecto a que si es más, si al hombre o a la mujer hay que mandar a hacer la evaluación, todos tienen que ir, aunque hay un franco predominio, una relación 3-1 entre la mujer más que el hombre, pero cualquiera puede tener, y más aún, en el varón el pronóstico a veces es algo peor que en la mujer, entonces mejor tocarse un nódulo y consultar al endocrinólogo. A tiempo. Última consulta. Doctor, ¿en qué consiste la operación de paratiroides? ¿Y es muy complicado el postoperatorio? Bueno, las paratiroides son otras glándulas, están muy relacionadas con las tiroides porque anatómicamente están juntas, pero la función es otra. Regulan el metabolismo del calcio, no se enferman habitualmente como las glándulas tiroides. Es una patología que sucede con muy baja frecuencia, generalmente en mujeres mayores de 50 años, que se presenta como un nódulo único, un adenoma. Eso se llama enfermedad primaria de las paratiroides.
Pero hay otra patología, que es la que nosotros recibimos derivación permanentemente, que es de los centros de diálisis, en donde los pacientes que son sometidos a hemodiálisis durante largo tiempo tienen aproximadamente en el 5% de los casos un muy mal manejo del metabolismo del calcio. Es muy extensa la explicación, pero concretamente se les agrandan las glándulas paratiroides, que generalmente son 4, pueden ser 3, pueden ser 5, y la cirugía consiste en ir a hacer el mismo abordaje que se hace para tiroides a través de una incisión en el cuello, que se llama cervicotomía, pero se quitan esas paratiroides, generalmente en su totalidad, para que el paciente pueda disminuir la sintomatología. Generalmente son enfermos muy complejos. Si es difícil, pregunta la señora ahí, o si es complejo el postoperatorio, sí, claro, no solamente por la cirugía en sí misma, sino porque son pacientes muy enfermos. Son pacientes que están en diálisis, renales crónicos, hipertensos y que pasan por una cirugía mayor. Bueno, como recomendación final... Como recomendación final me voy a volcar por la patología tiroidea, porque la paratiroidea la derivan otros especialistas que ya conocen la enfermedad. Y es muy simple, la palpación del cuello con una asimetría en el cuello o con una lesión dura que no tenía antes, es muy simple, una consulta o al clínico, al endocrinólogo o a nosotros los cirujanos, que con una ecografía enseguida se puede hacer diagnóstico. Perfecto, clarísima. Gracias, Alicia. No, gracias a vos, Carla.